Extensión del cuello, grados 5 y 4. Posición del paciente, decúbito prono con la cabeza por fuera de la mesa. Brazos estirados pegados a los costados. Posición del fisioterapeuta, del pie al lado de la cabeza del paciente. Una mano colocada sobre la zona parietoccipital para ejercer la resistencia. La otra mano se sitúa por debajo de la barbilla, preparada para sujetar la cabeza, si los músculos ceden mientras se aplique la resistencia. Test. El paciente extiende el cuello sin inclinar la barbilla. Instrucciones al paciente. Empuje hacia arriba mi mano, pero siga mirando el suelo. Manténgase así y no permita que le empuje hacia abajo. Posición del paciente y del fisioterapeuta. Se utiliza la misma posición del grado 5 y 4 para extensión de cuello, con la excepción de que no se realiza resistencia en la zona parietoccipital. Test. El paciente estira el cuello sin mirar hacia arriba ni inclinar la barbilla. Instrucciones al paciente. Eleve la frente sin dejar de mirar al suelo. Extensión del cuello, test alternativo para el grado 3. Esta prueba se debe utilizar cuando existe o se sospecha de una lesión en la extensión del tronco. El examinador siempre contará con un ayudante para proteger la frente por debajo. La prueba es idéntica a la anterior, pero la estabilización corre a cargo del fisioterapeuta cuando es necesaria la acomodación de la lesión de tronco. La estabilización se realiza colocando los antebrazos sobre la parte superior de la espalda con la mano sujeta al hombro. Extensión del cuello, grado 2, 1 y 0. Posición del paciente. Supino con la cabeza completamente sostenida por la mesa. Brazos a los costados. Posición del fisioterapeuta. De pie en el extremo de la mesa de cara al paciente. Ambas manos se colocan por debajo de la cabeza. Los dedos se sitúan distales al occipital, a nivel de las vértebras cervicales para realizar la palpación. Test. El paciente intenta estirar el cuello en la mesa. Instrucciones al paciente. Intente empujar mis manos hacia abajo con la cabeza. Flexión del cuello. Grados 5 y 4. Posición del paciente. Supino con los brazos estirados pegados a los costados. Cabeza apoyada sobre la mesa. Posición del fisioterapeuta. De pie al lado de la cabeza del paciente. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre la frente del paciente. Utilizar solo 2 dedos. La otra mano puede colocarse sobre el pecho, pero solo si requiere esta estabilización cuando el tronco está lesionado. Test. El paciente flexiona el cuello, elevando la cabeza de la mesa, sin doblar la barbilla. Se trata de un grupo muscular de escasa potencia. Instrucciones al paciente. Eleve la cabeza de la mesa, manténgase mirando al techo. No despegue los hombros de la mesa, no doble la barbilla. Manténgase así, no permita que le baje la cabeza. Flexión del cuello, grado 3. Posición del paciente y del fisioterapeuta, idénticas a la del test normal. No se ejerce ninguna resistencia sobre la frente. Test. El paciente flexiona el cuello, manteniendo la vista en el techo. Instrucciones al paciente. Despegue la cabeza de la mesa manteniendo la vista en el techo. No levante los hombros de la mesa en absoluto. Flexión del cuello. Grados 2, 1 y 0. Posición del paciente. Decúbito supino con la cabeza sobre la mesa, brazos pegados a los costados. Posición del fisioterapeuta. De pie en la cabecera de la mesa de frente al paciente. Los dedos de ambas manos o solo el índice se colocan sobre los músculos esternocleidomastoideo para palparlos durante la prueba. Test. El paciente gira la cabeza de lado a lado manteniéndola apoyada sobre la mesa. Instrucciones al paciente. Gira la cabeza hacia la izquierda y después hacia la derecha. Extensión de la cabeza, grados 5 y 4. Posición del paciente. Decúbito prono con la cabeza fuera de la mesa y los brazos estirados a los costados. Posición del fisioterapeuta. De pie a un lado del paciente a la altura de la cabeza. Una mano aplica la resistencia sobre el occipital y la otra se coloca por debajo de la cabeza que pende y se prepara para sujetar la cabeza si ésta cede con la resistencia. Test. El paciente extiende la cabeza empujando la barbilla hacia arriba con un movimiento de asentimiento.
La columna cervical no está extendida. Instrucciones al paciente. Mire la pared, mantenga así, no permita que le empuje la cabeza hacia abajo. Extensión de la cabeza, grado 3. Para el grado 3 de extensión de cabeza se utiliza la misma posición del paciente y la misma posición del fisioterapeuta, con la excepción de que el fisioterapeuta no realiza resistencia ni ubica la mano en el occipital. Las instrucciones al paciente son: mire a la pared. Test. El paciente ejecutó el movimiento completo sin que se aplique ninguna resistencia. Extensión de la cabeza, grado 2, 1 y 0. Posición del paciente. Decúbito supino con la cabeza sobre la mesa y los brazos pegados a los costados. Posición del fisioterapeuta. De pie en el extremo de la mesa, de cara al paciente. Ambas manos sostienen la cabeza del paciente por debajo del occipital. Los dedos deben situarse en la base del occipital, laterales a la columna vertebral para intentar palpar los extensores de la cabeza. La cabeza debe encontrarse ligeramente elevada sobre la mesa para disminuir el rozamiento. Test. El paciente intenta mirar hacia atrás, hacia el examinador, sin elevar la cabeza de la mesa. Instrucciones. Empuje la barbilla hacia arriba o mire hacia atrás hacia mí, no levante la cabeza. Flexión de la cabeza. Grados 5 y 4. Posición del paciente. Decúbito supino con la cabeza sobre la mesa, los brazos estirados pegados a los costados. Posición del fisioterapeuta. De pie en la cabecera de la mesa, de cara al paciente. Ambas manos sujetan la mandíbula por debajo y tocan las mejillas, para aplicar la resistencia en dirección hacia arriba y hacia atrás. Test. El paciente dobla la barbilla hacia el cuello sin levantar la cabeza de la mesa. No debe producirse ningún movimiento en la columna cervical. Se trata de realizar el movimiento de asentimiento hacia abajo. Instrucciones al paciente. Doble la barbilla, no levante la cabeza de la mesa, mantenga así, no permita que le levante la barbilla. Flexión de la cabeza, grado 3. Posición del paciente. Supino con la cabeza apoyada sobre la mesa, los brazos estirados pegados a los costados. Posición del fisioterapeuta. De pie en la cabecera de la mesa de frente al paciente. Test. El paciente dobla la barbilla sin elevar la cabeza de la mesa. Instrucciones del paciente. Doble la barbilla hacia el cuello. Eleve la cabeza de la mesa. Flexión de la cabeza, grados 2, 1 y 0. Posición del paciente. Decúbito supino con la cabeza sobre la mesa, brazos pegados a los costados. Posición del fisioterapeuta. De pie en la cabecera de la mesa de frente al paciente. Test. El paciente intenta doblar la barbilla. Instrucciones del paciente. Intente doblar la barbilla hacia el cuello. Flexión conjunta del cuello. Grados 5 y 4. Posición del paciente. Decúbito supino con la cabeza sobre la mesa y los brazos estirados pegados a los costados. Posición del fisioterapeuta. De pie a un lado de la mesa a la altura de los hombros del paciente. Una mano se coloca sobre la frente del paciente para ejecutar la resistencia. Uno de los brazos se utiliza para estabilizar el tórax si el tronco está lesionado. En estos casos se sitúa el antebrazo atravesado sobre el pecho, a nivel del borde costal, aunque este brazo no necesite aplicar resistencia. Test. El paciente flexiona la cabeza y el cuello, doblando la barbilla hacia el pecho. Instrucciones al paciente. Doble la cabeza hasta que la barbilla llegue al pecho y no levante los hombros, manténgase así. No permita que le empuje hacia abajo. Flexión conjunta de cabeza y cuello, grado 3. Posición del paciente. Supino con la cabeza apoyada sobre la mesa, los brazos estirados, pegados al tronco. Posición del fisioterapeuta. De pie a un lado de la mesa a la altura del pecho del paciente. No se aplica ninguna resistencia al movimiento. Cuando existe lesión de tronco debe estabilizarse el tórax. Test. El paciente flexiona el cuello con la barbilla doblada hasta completar el movimiento. Instrucciones. Lleve la barbilla hasta el pecho, no levante los hombros de la mesa. Flexión conjunta de cabeza y cuello, grados 2, 1 y 0. Posición del paciente de decúbito supino con la cabeza sobre la mesa y los brazos pegados a los costados.
Posición del fisioterapeuta. De pie en la cabecera de la mesa, de frente al paciente. Los dedos de ambas manos, o mejor solo los índices, se utilizan para palpar los músculos esternocleidomastoideo de forma bilateral. Test. El paciente intenta girar la cabeza de un lado al otro. El esternocleidomastoideo de un lado rota la cabeza hacia el lado opuesto. La mayoría de los flexores rotan la cabeza hacia el mismo lado. Instrucciones del paciente. Intente girar la cabeza hacia la derecha y después regrese y repita lo mismo hacia el lado izquierdo. Flexión conjunta para aislar un solo esternocleidomastoideo. Grados 5, 4 y 3. Posición del paciente. Decúbito supino con la cabeza sobre la mesa y ladeada hacia la izquierda para examinar el esternocleidomastoideo derecho y viceversa. Posición del fisioterapeuta. De pie en la cabecera de la mesa de frente al paciente. Una mano se coloca sobre la zona temporal por encima de la oreja para aplicar la resistencia. En el grado 3 no se aplica resistencia. Test. El paciente eleva la cabeza de la mesa. Instrucciones. Al paciente. Levante la cabeza de la mesa manteniéndola ladeada, con la oreja hacia arriba. Flexión conjunta aislada de esternocleidomastoideos. Grado 2, 1 y 0. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza sobre la mesa. Posición del fisioterapeuta de pie en la cabecera de la mesa de frente al paciente. Los dedos o solo los índices se colocan a lo largo de los lados de la cabeza y cuello para poder palpar los esternocleidomastoideos. Test. El paciente intenta girar la cabeza a un lado y luego al otro. Instrucciones al paciente: gire la cabeza hacia la derecha y después hacia la izquierda. Rotación del cuello, grado 5, 4 y 3. Posición del paciente de cúbito supino con la columna cervical en posición de equilibrio, la cabeza sobre la mesa con la cabeza ladeada todo lo posible. Una alternativa para todas las pruebas es realizarla con el paciente en sedente. Posición del fisioterapeuta. De pie en la cabecera de la mesa de frente al paciente. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre el lado de la cabeza por encima de la oreja. Test. El paciente gira la cabeza para neutralizarla a máxima potencia. Se trata de un grupo muscular de gran potencia. Debe repetirse por los músculos rotadores del lado opuesto. De forma alternativa, se hace con el paciente en sedente y que rote la cara sobre la mesa de izquierda a derecha y viceversa. Instrucciones al paciente: gire la cabeza y trate de mirar al techo. Manténgase así y no permita que le gire de nuevo la cabeza. Recordar que para el grado 3 no se ejerce ninguna resistencia. Grado 2, 1 y 0. Posición del paciente sedente, el tronco y la cabeza pueden apoyarse sobre un respaldo. Cabeza en equilibrio. Posición del fisioterapeuta de pie frente al paciente. Test. El paciente intenta girar la cabeza de un lado a otro, manteniendo el cuello en posición de equilibrio, sin levantar ni descender la barbilla. Instrucciones al paciente: gire la cabeza hacia la izquierda todo lo que pueda, mantenga la barbilla a la misma altura. Luego, repetir hacia el otro lado. ABD y rotación superior de la escápula. Grado 5 y 4. Posición del paciente. Sentado sobre un extremo o lado de la mesa. Los brazos sobre las rodillas. Posición del fisioterapeuta. De pie en el lado correspondiente a la exploración del paciente. La mano que aplica la resistencia se coloca sobre el brazo, inmediatamente por encima del codo. La otra mano utiliza la membrana del pulgar y el dedo índice para palpar los bordes de la escápula en el ángulo inferior y a lo largo del borde vertebral axilar. Test. El paciente eleva el brazo hasta los 130 grados de flexión, con el codo extendido. El examinador debe recordar que el brazo puede elevarse hasta los 60 grados sin utilizar el serrato. La escápula debe rotar superiormente. Se eleva la cavidad glenoidea y se debe separar sin aletear. Instrucciones al paciente: eleve el brazo hacia la frente hasta su cabeza. Mantenga recto el codo. Mantenga así, no permita que le descienda el brazo. Para el test alternativo de abducción y rotación superior de la escápula, el contacto
cambia de por encima del codo a por debajo del codo. Para utilizar este test alternativo, el deltoides anterior debe tener una nota mayor o igual a 3. La instrucción para este test alternativo es: eleve el brazo y apunte hacia la referencia de la pared. Grado 3. En este grado se utiliza la misma posición del paciente y la posición del fisioterapeuta cambia únicamente en que no se ejerce resistencia. ABD, rotación superior de la escápula, grado 2, 1 y 0. Posición del paciente: sentado sin respaldo, con el brazo flexionado a más de 90 grados y sostenido por el examinador. Posición del fisioterapeuta: de pie al lado del paciente, correspondiente a la exploración. Una mano sostiene el brazo del paciente por el codo, manteniéndolo sobre el plano horizontal. La otra mano se coloca en el ángulo inferior de la escápula, con el pulgar situado a lo largo del borde axilar y los dedos a lo largo del borde vertebral. Test: el examinador detecta el movimiento escapular con una presión ligera sobre la escápula, en el ángulo inferior. El fisioterapeuta debe procurar no limitar o ejercer resistencia sobre el movimiento. Se observa la escápula para detectar el aleteo. Instrucciones del paciente: mantenga el brazo en esta posición, es decir, a más de 90 grados. Relájelo. Ahora mantenga el brazo de nuevo. Relájelo. Elevación de la escápula, grados 5 y 4. Posición del paciente: sentado sobre un extremo o lado de la mesa, manos relajadas sobre las rodillas. Posición del fisioterapeuta: de pie detrás del paciente, las manos sobre ambos hombros para aplicar resistencia hacia abajo. Test: antes de la prueba debe observarse si el paciente presenta asimetría escapular, así como diferencias respecto al volumen o la altura. Este tipo de asimetrías es frecuente y puede deberse a llevar colgados bolsos o carteras, casi siempre en el hombro del mismo lado. El paciente eleva o encoge los hombros. La prueba suele realizarse con ambos hombros simultáneamente. Instrucciones al paciente: encoja los hombros o eleve los hombros hacia las orejas. Mantenga así, no permite que la empuje hacia abajo. Para el grado 3 de este mismo movimiento, se utiliza la misma posición del paciente, con la excepción de que únicamente el fisioterapeuta se ubica en la parte posterior o anterior del paciente para observar la simetría del movimiento. Las instrucciones son: eleve los hombros hacia las orejas o encoja los hombros. El test: el paciente eleva los hombros en toda la amplitud de movimiento. Elevación de la escápula, grados 2, 1 y 0. Posición del paciente: de cúbito prono o supino completamente sostenido por la mesa, se coloca en prono la cabeza ladeada, en supino la cabeza en equilibrio. Posición del fisioterapeuta: de pie en el lado del examen, se sostiene el hombro que se va a examinar con la palma de la mano. La otra palpa el trapecio superior cerca de su inserción por encima de la clavícula. Una segunda zona de palpación es el trapecio superior, inmediatamente adyacente a las vértebras cervicales. Test: el examinador sostenido por el hombro. El paciente eleva el hombro, normalmente solo un lado, hacia la oreja. Instrucciones: eleve el hombro hacia las orejas. Aducción de la escápula, grados 5, 4 y 3. Posición del paciente: de cúbito prono con el hombro en el borde de la mesa. El hombro está con 90 grados de abducción, el codo está flexionado en un ángulo recto. Otra opción consiste en mantener el codo completamente estirado, siempre que los músculos extensores del codo sean lo suficientemente fuertes para estabilizar el codo sobre el húmero. La cabeza debe estar ladeada hacia cualquier lado que resulte cómodo. Posición del paciente: de pie en el lado de la mesa correspondiente a la prueba, próximo al brazo del paciente. Sostiene la zona escapular del lado contrario para evitar la rotación del tronco. Existen dos modos de aplicar la resistencia: una que no requiere tanta fuerza, que es en el
hombro del paciente y la otra por encima del codo del paciente. Esta segunda solo se realiza cuando el deltoides posterior del paciente tiene una nota igual o mayor a 3. Los dedos de la mano contraria pueden palpar las fibras intermedias del trapecio a nivel de la espina de la escápula, después del acromion hasta la columna vertebral, cuando resulte preciso. Test. El paciente separa horizontalmente el brazo y aproxima la escápula. Instrucciones. Eleve el codo hacia el techo, manténgase así, no permita que lo empuje hacia abajo. Abducción de la escápula, grados 2, 1 y 0. Posición del paciente y del fisioterapeuta. La misma que para el test del grado 5, pero con el fisioterapeuta. Abducción de escápula, grados 2, 1 y 0. La posición del paciente y del fisioterapeuta. La misma que para el test de grado 5, pero en este caso el fisioterapeuta utiliza una mano para sujetar el hombro y el brazo del paciente, sosteniendo así su peso. Test. El mismo que para el grado de 5 a 3. Instrucciones. Intente elevar el codo hacia el techo. Debemos tener en cuenta que para el grado 3 no se ejerce resistencia. Depresión de la escápula y aducción, grados 5, 4 y 3. Posición del paciente de cúbito prono con los brazos sobre la cabeza en posición de aducción, hasta 145 grados, alineados con las fibras del trapecio inferior. El antebrazo se encuentra en posición media, con el pulgar señalando hacia el techo. La cabeza debe estar ladeada hacia cualquier lado que resulte cómodo. Posición del fisioterapeuta. De pie en el lado de la mesa correspondiente a la prueba, la mano debe aplicar la resistencia, se sitúa sobre el húmero distal, inmediatamente por encima del codo. La resistencia se aplica hacia el suelo, en línea recta. En el caso de una prueba menos rigurosa, la resistencia se debe aplicar sobre el borde axilar de la escápula. Las yemas de los dedos de la mano contraria palpan para el grado 3 por debajo de la espina de la escápula y a través de las vértebras torácicas, siguiendo la dirección del músculo al girar hacia abajo, hacia la vértebra torácica. Recordar que en el grado 3 no se ejerce resistencia. Test. El paciente eleva el brazo de la mesa hasta alcanzar al menos la altura del plano de la oreja y se mantiene así con fuerza frente a la máxima resistencia. Otro modo consiste en colocar previamente el brazo diagonal sobre la cabeza y permitir al paciente que lo mantenga así frente a una resistencia. Instrucciones al paciente. Eleve el brazo de la mesa, tan alto como le sea posible. Manténgalo así, no permita que lo empuje hacia abajo. Depresión y aducción de la escápula. Grados 2, 1 y 0. Posición del paciente la misma que para el grado 5. Posición del fisioterapeuta. De pie en el lado a examinar, sostiene el brazo del paciente por debajo del codo. Test. El paciente intenta elevar el brazo de la mesa. Cuando el paciente es incapaz de elevarlo por una lesión del deltoides posterior y medio, el examinador debe elevar y soportar el peso del brazo. Instrucciones al paciente. Intente elevar el brazo de la mesa más alto que su oreja. Aducción y rotación inferior de la escápula, grados 5, 4 y 3. Posición del paciente. De cúbito prono, la cabeza puede estar ladeada hacia cualquier lado que resulte cómodo, el hombro se coloca en rotación interna y el brazo en aducción, atravesando sobre la espalda, con el codo flexionado y la mano descansada sobre la espalda. Posición del fisioterapeuta. De pie al lado que se va a examinar, cuando los músculos extensores del hombro presentan grado 3 o superior, la mano que aplica la resistencia se coloca sobre el húmero, inmediatamente por encima del codo, y la resistencia se aplica hacia abajo y hacia afuera. Cuando los extensores del hombro están lesionados, se coloca la mano que ejerce la resistencia a lo largo del borde axilar de la escápula. La resistencia se dirige hacia abajo y afuera. Los dedos de la mano que se utilizan en la palpación se utilizan profundamente, por debajo del borde vertebral de la escápula. Test. El paciente levanta la mano de la espalda y abduce la escápula, manteniendo el brazo atravesado sobre la espalda. Cuando la actividad muscular es potente, los dedos del fisioterapeuta serán despedidos hacia afuera del borde vertebral de la escápula. Instrucciones al paciente.
Eleve la mano, manténgala así, no permite que le haga bajar de nuevo. Recordar que para el grado 3 no se ejerce resistencia. Aducción y rotación de la escápula, grados 2, 1 y 0. Posición del paciente, sedente con el hombro en rotación interna y el brazo extendido y en aducción por detrás de la espalda. Posición del fisioterapeuta, de pie en el lado a examinar, sosteniendo el brazo por la muñeca. Las yemas de los dedos de una mano palpan los músculos por debajo del borde vertebral de la escápula. Test. El paciente intenta separar la mano de la escápula. Instrucciones del paciente. Intente separar la mano de la espalda. Test alternativo para grados 2, 1 y 0. Posición del paciente, de cúbito prono con el hombro en aducción, unos 45 grados y el codo flexionado a unos 90 grados con la mano sobre la espalda. Posición del fisioterapeuta, de pie en el lado a examinar y sosteniendo el brazo del paciente, acunándolo por debajo del hombro. Los dedos que realizan la palpación se colocan con fuerza por debajo del borde vertebral de la escápula. Test. El paciente intenta elevar la mano de la espalda. Instrucciones al paciente. Intente elevar la mano de la espalda o eleve su mano hacia el cielo.